Buenos días, Guatemala. Hoy estamos en Fichajes GT, estamos en Fuera de la Cancha, estamos empezando una serie de podcasts. El día de hoy les traigo un invitado especial. Tenemos a Robin Betancourt, el chico maravilla, como le dicen. ¿Cómo estás, Robin? ¿Qué tal? Aquí mira, todo bien, gracias por el espacio. Siempre con vos hemos platicado desde hace años. Aquí hicimos amistad en Cobán y pues aquí estamos de nuevo, mira. Un par de años han pasado y aquí estamos desde lejos. Vos por otro lado, allá del otro lado del charco dirían. Y yo Aquí acá. estamos un poquito lejitos. ¿Cómo estás ahorita? Cuéntame, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No, aquí pues en la casa, descansando, esperando poder arreglar con algún club. Estaba ahí pues en negociaciones, tal vez no tan formales como las hacían antes, pero sí en pláticas. De igual manera, pues estoy esperando a ver qué pasa. Los equipos están entre sí y no, y por pequeños detalles o cositas así. Entonces, seguimos esperando acá. Para mientras seguimos descansando, seguimos aprovechando el tiempo a lo máximo y a ver qué sale. Contame, vos sos de San Francisco Petén. Así desde aquí de San Francisco Petén, la tierra que me dio nacer, que me esforcé al máximo en donde tuve mi sueño y que al final lo logré y aquí estamos. Contame cómo fue crecer ahí en Petén, con el sentido del fútbol. ¿Qué te marcó en ese entorno? ¿Cómo comenzaste? Yo vengo pues prácticamente de una familia futbolera, mi papá jugó fútbol, mis tíos, de parte de papá, que te digo, siempre me gustó desde niño, eh, el campo, la pelota, yo miraba algo redondo y yo quería patearlo. Conforme fui creciendo, pues pasaba mucho tiempo en el campo, terminaba de estudiar y yo iba directo al campo. A veces ni comía, me castigaban por eso. eh, y así fui creciendo, jugué escolares siempre. Y otros deportes también, ¿no? Cuando pues en el fútbol a veces quedamos eliminados en juegos escolares de primaria, pues aprendí a jugar voleibol, estuve entrenando béisbol eh, y básquetbol también, capaz si no era un deporte para mí fuerte, pero pues me gustaba. A la edad de 16 años también entrené béisbol con un doctor cubano que estuvo por acá por el área. Eh, ¿Cuántos años tenías cuando pasó todo eso? yo en los escolares tenía 11 años. Yo no crecía, era el más pequeñito de todos. Todos estaban bien altos, yo no crecía, pero era una pulguita prácticamente ahí corriendo para todos lados, haciendo goles. Desde la primaria me gustó jugar de delantero. Así fui creciendo, estuve en un plan que se llamó Futuro, Plan Futuro, con el finado Julián Chacón, el padre de Julián Chacón, que jugó en Cobán. Ujú. Ahí estuve en la sub 12, los cuaches estaban en la sub 14, con Canchán, Johnny Leonardo, todas esa camada que fuimos creciendo y los seguía de muy cerca, desde atrás. Eh, Luego, pues, con el pasar del tiempo, yo entro ya a la parte de básico, le llamamos acá, un básico por cooperativa, que lo tengo aquí cerquito. Tengo a 2 cuadras. Eh, Ahí me empecé a formar ya mi etapa de estudio un poco más ya pensando en lo que iba a hacer más adelante en mi futuro, que iba a estudiar más. Me prohibían mucho jugar al fútbol, me golpeaban mucho. Yo a la edad de 14 años ya, pues acá se tiene, tal vez no costumbre, pero de que uno quiere jugar con los ya grandes, con los mayores. Y yo me escapaba a veces para ir a jugar con los grandes. ¿Cómo te castigaban tus papás No, no me por dejaban eso? salir, no me dejaban salir. Ponerle, cuando era de viajar en los juegos escolares, no me dejaban, si no iba mi papá era el que me acompañaba. A la edad de 14 años, pues yo me escapaba. Entonces mi papá se contradecía con mi mamá porque mi papá me llevaba y era el que me daba permiso para jugar. A mi mamá no le gustaba y terminaban enojados porque pues yo ahí andaba. Logré jugar con mi papá acá en el equipo del pueblo, que es una liga departamental que el equipo se llama Aurora, Aurora de San Francisco. Logramos jugar en esa liga departamental, el campeonato local también. Mi papá era arquero, yo era delantero. Eh, a los 14 años yo me metía a jugar, los entrenadores a veces no me metían mucho tiempo por el mismo miedo de que me iban a golpear. Siempre trataban de cuidarme más ellos, sin embargo el otro equipo pues tenía que jugar su partido, ¿no? A veces salía golpeado,
par de veces me golpearon, una vez me golpearon la cabeza, yo convulsioné. Eh, Luego de eso, pues, si mucho creo que estuve 5 o 10 minutos en lo que volví en sí y seguí jugando, no me importó nada. Y así fue mi vida en el fútbol, dentro de cancha, fuera de la cancha a los 13 años, eh, por estar viendo tele también, cada vez que terminaba el ciclo escolar, pues a mí me mandaban o mi tío me llevaba a ayudarlo, que él era albañil, él hacía casas y a mí me llevaban de ayudante albañil. Yo tenía 13 años, me recuerdo muy bien, empezaba que hasta el día de hoy está, esas casas de hábitat, las famosas casas de hábitat. Claro, claro. Eh, Mi tío hizo muchas casas de esas y en dos de esas yo participé con él, ayudándolo. O sea, Luego, aquí cerquita de San Francisco construyeron lo que es Intecap, eh, como a 5 kilómetros de acá. También estuve ahí, estuve 15 días. o, s- Todavía o me sea que recuerdo, todavía podemos me decir que el edificio de Intecao fue construido por Robin Betancourt. más, pero pues ni siquiera el 1% de eso es lo que es el Intecap de acá, San Francisco, porque es grande. Y el primer día me dio una experiencia, pues ahí, viste que en donde quiera que hay construcción, la gente se pone a jugar fútbol al mediodía, termina de comer y a jugar. Yo hice lo mismo, pero yo en ese entonces andaba con los zapatos más viejitos del colegio, que acababa de terminar el colegio. Eh, Se me rompieron, me tocó amarrarlos con alambre. Eh, Luego, ya en la etapa final, que empezamos a fundir, el cemento me quemó el zapato, terminé descalzo. Eran como las 8 de la noche, no cargaba el teléfono, mi mamá estaba preocupada porque era mi primer día de trabajo, yo no aparecía. Y vine llegando porque yo me iba en bicicleta, yo manejaba bicicleta de aquí para allá, eran 5 kilómetros, y todos los días. Y ese primer día yo vine como a las 9 de la noche, creo, venía en bicicleta con otros compañeros, nos veníamos ahí. Y mi mamá no quería porque el primer día fue la mala experiencia, que llegamos muy tarde porque empezamos a fundir. Estuve 15 días ahí, no aguanté, porque Eh, yo siempre fui como que, no rebelde, pero de carácter fuerte y que nunca me gustó dejarme a nadie. Hubo un albañil que era el encargado de todo, de toda la obra prácticamente. Aparte estaba el encargado de él y él estaba encargado de todos los albañiles, pero cada ayudante o cada ayudantes, que éramos varios, estábamos con un cierto albañil designado en ciertas áreas. Pero no sé qué le agarró a él conmigo, que cada vez que me miraba descansando con el albañil que yo estaba, porque terminábamos nuestra tarea, me mandaba con otro y me mandaba con otro. Llegó un momento donde ya no lo aguanté y le dije que tenía conmigo y le dije que ya no iba a seguir. Pues yo iba porque mi mamá me regañaba de estar viendo tele en la casa. Le dije, mira, pues prefiero irme a comer frijoles a la casa. Le dije, yo no voy a estar aguantándote acá. Me pagan mis 15 días, yo me voy. Al otro día, pues el encargado llegó, habló conmigo y todo. Le dije que no iba a seguir. Me Todo pagaron. esto cuando tenías, ¿qué? 15 años, ¿no? 6 años tenía ahí. 16 años, acaba de comenzar el primer año de diversificado. Yo había terminado el primer año, estaba en vacaciones. Y después de eso, pues yo terminé mi carrera en el 2010. Antes de eso yo había llegado a hacer una prueba de Heredia. Igual yo jugaba aquí con Aurora y a veces Heredia lo traían a jugar acá a la feria, que es en octubre. Siempre uno de los días de octubre hacen una cuadrangular por la feria. Venía Heredia como invitado. Y pues ahí me miraban siempre el alcalde en ese momento, Julián Tezucún, que actualmente también es él. Pues siempre había tenido una amistad con mi papá y le decía, tráeme a tu hijo para el equipo, tráeme a tu hijo para el equipo. Pero pues no me dejaban por lo mismo. Y de igual manera, pues cuando se dio la oportunidad, el señor, pues don Julián Tezucún, que estoy muy agradecido con él, me puso un sueldo. Porque al principio fue que mis papás me costeaban los gastos, cosa que no podían, pues ya teníamos lo necesario. Eh, y don Julián me puso un sueldo. Así fue como yo inicié en Heredia, pero antes de eso, pues yo me fui a hacer pruebas cuando terminé mi carrera en el 2010 y en el 2011 ya decido yo irme. Le digo a mi mamá, bueno, ya terminé de estudiar, ya soy mayor de edad, agarro camino y me inicié en el 2011 así. En el 2011 me inicié como profesional, comenzando en Heredia, en Liga Nacional. Y
Y que te digo, el resto es historia. Me gusté distintas cosas. Empecé a crecer futbolísticamente. eh, Hubieron muchas personas que me apoyaron en su momento, regalándome zapatos de fútbol. Voy a comprar, mi papá me... A quién recordás de esos momentos de que te haya regalado unos zapatos de fútbol, tus primeros zapatos de fútbol? ¿Quién fue la persona No, que inició ese sueño? desde pequeñito mi abuela. Mi abuela fue la primera que me regaló mis primeros zapatos de fútbol. Luego, pues fui ¿Te recordás de la marca o de qué con zapatos eran? zapatos negros, si no estoy mal, eran unos Pelé. Los famosos penalti o pendé. No, estos eran otros. Habían otros que eran, se llamaban esta marca. No, no eran Concord, pero eran parecidos a los Pelé, pero eran negros, negros, totalmente negros. Y esos fueron los primeros zapatos que a mí me regalaron, de mi abuela. Estaba bien pequeñito, tenía como unos 7 años, tal vez 8 años. Eh, Luego, conforme fui creciendo aquí en el campeonato, pues el que tenía el equipo donde yo jugaba en el pueblo, pues me regalaba zapatos, me regalaba dinero a veces para llevar al colegio. Eh, y el otro con el que jugaba en la liga departamental, que era el finado Encarnación Jolán, más conocido como Chon, que llegó a ser alcalde acá en el municipio. Eh, También él me tenía un sueldo para yo poderme sostener en el colegio también. Y habían veces que yo no iba a jugar porque no tenía zapatos. Entonces me iba a buscar a la casa y me decía, mira, vamos, te voy a comprar zapatos. O tenía zapatos ahí, me los regalaba. Y así fue mi vida de pequeño, de adolescente. Y ya ¿Cómo, cómo, cuando Heredia, pues ya fue distinto, ¿no? cómo fue ese paso para llegar a Heredia? ¿Cómo fue ese primer momento en el que llega tu contrato o llega tu primer sueldo de Heredia y te dicen, Y como te decía hace un momento, estoy muy agradecido con don Juan de Sopón, el actual alcalde ahora de San José nuevamente. Él me puso un sueldo en la MUNI. Yo tenía un salario en la MUNI, que fue mi primer sueldo. Yo tenía un convenio especial, que desde que antes eran más convenios de contrato. "Mm, Se hacían convenios, jóvenes no les hacían contrato, ahora ya se les hace contrato. Algunos convenios, porque no ganan, pero los que ganan se les hace contrato. El convenio lo dejan a un lado. Yo tenía un convenio especial, pues, sin embargo, pues, termina siendo un contrato, pero de especial, que son muy distintos porque no llevan una remuneración. Luego yo me voy a Morales, sigo al equipo, 3 días después yo me voy, porque ya no, don Julián ya no iba a ser parte del equipo, entonces yo ya no iba a tener un sueldo. Prácticamente me iba a ir a Morales, pero me querían dejar el mismo sueldo, que estando acá en mi casa, pues el gasto era diferente, yo estaba en mi casa. Eh, Al final me terminan aumentando el sueldo, yo me voy para allá en el 2011, mediados de 2011, donde ya debuté el primer torneo que yo comencé en Heredia. Eh, Fui llamado a selección sub-20 antes del premundial y todo eso yo regreso, me voy a Heredia Morales, comienzo a jugar, debuto, en 2012 empiezo ¿cómo, más. cómo fue tu situación familiar cuando vos te vas de San Francisco Petén a Heredia? ¿Cómo fue con tu mamá? ¿Cómo fue con tu papá? ¿Fue alegría? Y ¿Fue pues más que todo entre alegría y tristeza porque mi ilusión era irme ya, o sea, yo quería jugar. Mi mamá no quería que yo me fuera. Mi papá era el que también quería que yo saliera, que experimentara, que aprendiera, que fuera a jugar. Luego mi mamá terminó entendiendo eso. Al final mi mamá terminó apoyándome en todo, un par de años después. Y, y como yo sigo bien alejado de todo el tema, como te dijera, como sentimental con la familia, no se me hizo tan difícil irme y estar lejos, que no era muy apegado a estar en casa. Después de todo, ¿no? Porque de tanto tiempo encerrado de que no me daba permiso, yo dije, bueno, soy libre, me fui, claro? porque sacan de la jaula y después volvió, porque se recordó dónde había estado. Algo así, yo me voy, venía a la casa acá a descanso, después empecé a alargar las venidas, empecé a pasaba un mes, venía, pasaba mes y medio, 2 meses, venía. Y de ahí cuando terminaba los descansos, y que venía, así como ahorita, pues ya tenía rato de no venir mucho tiempo. Eh, Y así me fui creciendo en Heredia, solo, haciendo amistades, compañeros.
eh, y de igual manera la gente que lo sigue, que sigue el fútbol, que le va a los equipos y todo, haciendo amistades también en los municipios y todo. Y, y qué te digo, o sea, ¿Qué Heredia, momento, qué momento recordás vos de Heredia? Un momento que te diga ahorita, tenés este momento, es el que no se te olvida en estando en Heredia. ¿no? Cuando me llegó la oportunidad de empezar a jugar titular, por sobre todo los extranjeros que teníamos, que tenía el equipo, extranjeros muy buenos. En ese entonces, yo no sé dónde los sacaba Heredia, pero venían extranjeros muy buenos. Estuvo Juan Carlos Elías, que me dio la oportunidad tanto a mí como a Quique de ser los jugadores de ese entonces de Heredia, los ¿Te más recordás top. de ese llamado? De ese llamado cuando te dicen que vas a salir titular. Sí, porque yo venía jugando con un hondureño, que él llega al equipo. Yo estoy por irme porque le digo a los dueños de Heredia que me quiero ir, porque yo no, yo quería jugar, estaba chavito, pero quería jugar. Y yo entraba de cambio que 5 que 10 minutos y era difícil que yo jugara porque en ese entonces estaba Henry Hernández y traían más extranjeros delanteros muy buenos. Entonces era como que, ah, no, aquí no voy a jugar, yo quiero jugar, me voy. Llegó este hondureño a cambiar todo, cambiar las reglas prácticamente del fútbol, del equipo, de todo. Un hondureño que me marcó mucho porque con él era de que creo que hasta el día de hoy es uno de los que más recuerdo porque ha sido casi que el 100% que generó competitividad en un grupo donde habían bastantes de experiencia, que no son viejos, son de experiencia, jugadores que ya se la saben y que la forma de recorrer o los recorridos son distintos a uno que está iniciando, que uno corre para todos lados sin pensar. Claro, uno corre sin rumbo. Exacto, entonces viene él y dice, bueno, aquí va a jugar conmigo el que esté bien, el que haga bien las cosas, más sin embargo, el que corra y meta no me importa la edad. Conmigo no se van a hacer como que tirándose a los grandes, ¿va? No se van a hacer los desentendidos. Yo quiero que metan igual, que sean parejos y que haya una competencia sana. Y así fue. Yo comencé la pretemporada, el entrenador habló conmigo y me dijo, no te vayas, yo te he visto, me hablaron bien de vos y trabaja y conmigo vas a jugar. Así. Simple. Y empecé a jugar, empecé a trabajar, empecé a jugar. Le dieron 5 jornadas. En ese entonces, viste que los grandes antes mandaban mucho los camerinos. Le hicieron la famosa camita, ¿va? Entonces, porque en el plantel de todos los que estaban jugando cuando él vino, cambió totalmente el 11. Había, si no mal recuerdo, entre 3 a 4 de experiencia. Y en el equipo habían como 9. Entonces, los otros 5 estaban fuera, estaban en la banca, cosa que no les gustaba. No respetó la jerarquía que ya traían. Exacto. Pero más allá de respetar eso, él fue claro y lo dijo. O sea, iba a jugar conmigo el que ande bien, el que haga las cosas. Nosotros los patos, por decirlo así, pues teníamos ganas, hacíamos las cosas bien, nos entregamos al máximo. Eso sí, si ¿Recordás, pues te levantabas con el pie recordás izquierdo, cuántos pues goles jugabas. tenías? ¿Cómo? ¿Recordás cuántos goles marcaste en Heredia? Tus primeros momentos. 33 goles en los años que estuve ahí en Heredia. 33 goles. eh, Ese torneo, justo cuando iban a 5 jornadas, 6 jornadas iban cuando él lo echan. Y viene Juan Carlos Elías. Yo en mi cabeza dije, ah, yo no voy a jugar. Pero yo llevaba 5 goles en 6 partidos. No jugando de 9, jugando de prácticamente entre extremo y media punta. Porque este entrenador jugaba, siempre mencionaba en un rombo. Nosotros jugábamos con línea 4, un 4-3-3, pero los 3 de arriba no eran, eran 9 y los 2 que estaban a su lado no eran extremos. En ese caso jugaba el Pájaro Márquez y yo. Nosotros éramos como unos mediapuntas, prácticamente porque jugábamos bien cerrados, jugábamos cerquita del 9. Casi no nos abríamos a las bandas. Los que picaban a las bandas eran los interiores y el 5 hacía el equilibrio, siempre bien marcadito. Los laterales era raro que pasaran, pero porque los interiores eran los que hacían los recorridos para arriba, para atrás hacían recorridos cortos, los laterales marcaban esos espacios, entonces teníamos un equipo bien equilibrado.
Luego viene Juan Carlos Elías y lo mismo. Eh, Seguí jugando, terminé goleador, eso fue en el 2013 ya. Terminé goleador con 21 años. Hasta el día de hoy, si no estoy mal, sigo siendo el jugador más joven en quedar de goleador en un torneo corto, jugando y peleando el goleo con extranjeros. Uy, ¿qué te digo? Estaba Leandriño Barrios en ese entonces, que fue el que le gané el goleo yo. Él estaba en los Rojos. Los Rojos tenían un equipazo. Mi último gol de ese campeonato de quedar goleador fue en Marquense, a Ricardo Jerez, en ese entonces. No se me va a olvidar nunca. Yo tengo un recuerdo bien marcado de vos en Heredia. Aquella oportunidad donde te pusiste los guantes para ser portero. Sí, fíjate que eso sucedió porque a mí siempre me gustó pues la portería. Eh, Mi papá jugó portero, como te lo había mencionado al inicio. Mm, ya lo Y, traías. y sí, porque en las chamuscas o jugando con amigos de infancia, seguimos siendo buenos amigos. Estábamos en el campo haciendo unos tiritos. Y yo me quedaba más tiempo a veces en el arco, con las chamuscas. Pues ya íbamos ganando, yo me iba a la portería, pues entre molestadera y todo, pues me gustaba. Eh, y esa vez, pues se dio y que estábamos practicando los penales, como típico de todo equipo, ¿no? Que vas a jugar una final y practicas penales por cualquier cosa, que eso es así. Entonces, ya cuando habíamos terminado de practicar penales, todo yo tenía la costumbre de pedir los guantes al portero suplente o en este caso a Moreira, pues no me quedaban porque eran muy largos, muy grandes. Darwin Eli me prestó sus guantes, yo me quedé ahí en ese día, pues como te digo, entre molestadera y todo, tapándole penales a los que ya habían pateado, no nos quedamos ahí todavía. Eso fue antes de la final, cabal, la final era en la noche, nosotros estábamos haciendo la actividad física en la mañana, y eso fue el mismo día. Yo me quedé, le tapé penal a la Chalupa, a Chaca Chaca, a Saúl. O sea, ese día me patearon como unos 8 penales, les tapé 4. Entonces, pero igual el profe estaba viendo, pues, en ese caso Juan Carlos Elías era el entrenador, Moreira también. Entonces, cuando se dio lo de ponerme los guantes y todo, que expulsaron a Calderón, pues ellos mismos de una vez dijeron, va, vete, vete, va al arco, vete al arco. Igual yo, pues desde que vi eso, dije, bueno, me toca ponerme los guantes. Y ¿No tuviste nervios en ese momento? el nerviosismo sí, porque yo estaba bien chavo, dije, bueno, aquí no puedo, pues, cagarla, como se dice, ¿va? Entonces, Claro. mi primer pelota que yo la toco, dije, no, pues lo primero que me pasó por la mente cuando Walter pita de que juegue, va, que reanude el partido, yo dije, no puede ser, acá donde yo la dejé en corto, porque viste, por el nerviosismo, yo dejé la pelota ahí corto y se me vienen encima, no, la llegué al otro arco casi. Entonces, ahí terminó el partido, los tiempos de extra, ya, pues nos fuimos a los penales, va, y lo demás ya se recordarán qué fue lo que Ya pasó. lo demás es historia. Lo demás es historia, una historia que lastimosamente creo que merecíamos, pero al final el fútbol no es merecimiento, ¿no? Sino que el que aprovecha. Y pues más allá de todo lo que pasó en ese entonces, que se dice y todo, pues eso terminó ahí en lo que fue, se dijo, al final si fue cierto o no fue cierto, pues, nos ganaron la final y, y ya, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, y en tu temporada 2012, vos saliste goleador. Contame cómo te hizo vivir ese momento. Oh, bien, era lo que te decía. eh, yo ese torneo salgo goleador, jugándome pues cada partido siempre trataba de anotar. A veces salía enojado porque no anotaba, que prácticamente venía el goleador del torneo, del equipo, peleándome arriba con los que iban de goleador de los equipos grandes y equipos que estaban bien conformados con extranjeros. En ese torneo hubieron como 9 penales en Heredia, ninguno pateé. Yo me decían por qué no los pateaba, y yo decía que no, que yo quería salir goleador sin patear ningún penal. Al día de hoy, pues seguí un ejemplo, un consejo que me dio Rafa González en ese entonces, porque fuimos compañeros en Heredia y fuimos compañeros en Cobán. Y en Cobán yo tampoco agarraba los penales, no me gustaba. Y no porque tuviera miedo, sino porque decía yo, bueno, voy a hacer goles y quiero quedar goleador otra vez, pero sin hacer penales. Y me dijo Rafa González, mira, ahorita me dijo, te voy a dar un consejo, man, patea los penales, si vos pateas bien, patealos porque vienen los extranjeros, me dijo, así me lo dijo, vienen los extranjeros
y patean los penales y salen goleadores. ¿Y qué pasa? Que terminan arreglando un mejor contrato. Entonces me puse a pensar, va, echarle cabeza y dije, bueno, tiene razón. Porque al final a uno en Nacional, pues, termina siendo la última opción, ¿no? Para eso. O para, ¿Vos crees que es más difícil ser nacional que extranjero en la Liga de Guatemala? claro, y en todos lados creo que es así. Eh, pues no sé cómo tratarán en realidad aquí al extranjero los directivos o los equipos, dependiendo de donde sea. Yo tuve la experiencia de ir a Venezuela y créeme que como grupo en Venezuela, nosotros acá en Guatemala viene el extranjero, ah, sí, que qué onda, que todo bien, que qué bonito, esos extranjeros, la gente también, que sí, que es extranjero, que es bueno, que aquí, que allá, y que él no sirve, es nacional, sirve, que no sé qué. Yo fui a Venezuela y como grupo, o sea, hablando en lo interno, eh, el grupo para que te hagas o hagas amistad o que te vean bien, uy, a mí me tocó pasar 3 meses que pues no me ignoraban, pero era así como que siempre que decían algo me tiraban, me tiraban y aguantaba, me tocaba aguantarme, y que bromas pesadas y que esto y que lo otro. Pagar Entonces, el derecho de piso. claro, algo así, imagínate, y yo pues ya con experiencia, un buen recorrido en el país, eh, también recorrido pues con selección, que sí, que esto y que lo otro, que, que al final sí bien criticado aquí en Guatemala y todo, pero pues me tocó jugar partidos jodidos, donde me tocó correr, uy, no, tras de los defensas. Recuerdo uno de los últimos partidos más fuertes que tuve, que fue contra México, con una selección B prácticamente de México. Yo miraba, yo correteaba a los tres centrales prácticamente, y cuando miraba ya la tenía el otro. Y ya iba para con el otro y me tocaba ir con el otro. Entonces era un desgaste físico que hacía sin pelota. Quiero que me hables de Cobán Imperial. ¿Cómo fue, cómo fue que llegaste de tu paso de Heredia la transición a Cobán Imperial? Porque en Cobán Imperial la acumulaste que 226 partidos oficiales y no estoy mal en Cobán. Sí, yo fui a Shela un año después de que Heredia vende la ficha. Eh, yo iba a continuar en Shela, pero los papeles pertenecían a Heredia todavía. En ese entonces hubo un acercamiento de Cobán, don Patricio, estaba doña Elsa en ese entonces. Con el pasar del tiempo que yo estuve en Cobán y que me fui, me enteré de que yo había llegado a Cobán porque el arreglo que se llegó con Milton, que era el dueño de Papeles, eh, habían sido dos pagos. Uno, el apoyo de doña Elsa y el otro apoyo de don Patricio. Prácticamente ellos habían pagado por mi préstamo de lo que estaba pidiendo Milton. Yo el arreglo que llevo con don Patricio en ese entonces fue que yo le firmaba 2 años de que me sacara de ahí, porque yo no quería estar ahí, eh, amarrado a un club que me dio crecer, pero que al final no, siento que al final hubieron cosas que no fueron justas para mi persona por todo lo que había hecho yo ahí. Pero eso fue afuera del fútbol, ¿no? Entonces, eh, Contame, ¿qué pasó ahí? ¿Qué crees que pasó? Contame. lo que pasa es que lo que te decía hace un momento, a veces los extranjeros vienen, antes venían muy bien, o sea, muy buenos, pero en mi última etapa en Heredia, pues, prácticamente yo era una de las figuras del equipo, un referente del equipo estando joven, y nunca pude dar el salto económicamente a lo que yo creía que podía ganar o que me merecía. Tuve la oportunidad de irme muchísimo antes a otro equipo y no me dejaron. Tuve la oportunidad de salir a jugar al viejo continente cuando yo tenía 21 años. Yo estaba quebrado, vino un agente FIFA. Todavía me dijo, en Asia, porque así me lo dijo, en Asia te esperan el equipo donde yo te quiero llevar, te esperan, te rehabilitan y jugar. Tus números están bien marcados, son muy buenos, tenés poca edad. Me mostró las carpetas de los jugadores que él había llevado de jóvenes de 20, 21 años, 19 años, y me dijo, este es el equipo que tengo, pero necesito que estés libre, que vayas libre. Vine yo y pegué una llamada, mire, era que me salió la oportunidad. Bueno, me dijo, andate, que me den $50,000. Y yo, ¿cómo? Oh, Y vengo yo y se lo digo a la gente, va. Le digo, mira, fíjate que no me quieren dejar ir, quieren $50,000. Y él ya me había dicho, claro, que el equipo donde me iba a llevar, pues no estaba dispuesto a pagar una cifra, pues ninguna cifra
por un jugador de Guatemala. Prácticamente, ¿me entendés? O sea, hay mucha diferencia con nuestro pasaporte. O sea, capaz si Sí, eres claro. uruguayo, un argentino, no sé, capaz un tico, un hondureño, que son los que más salen, lo hubieran pagado. Incluso los hondureños que él me enseñó y los ticos que él me enseñó me dijeron que se ven libres, porque sus equipos les hacían un contrato más grande y los dejaban ir. Con la diferencia de que si le salía a un equipo diferente, todo que dispuesto a pagar, pues ya había una compra y ya ellos ganaban también un porcentaje. Entonces, cuando a mí me dice esto, el agente FIFA me dice cuánto voy a ganar, uy, yo dije, oh no, pues me voy, le dije, sin pensarlo, porque con 21 años, lo que él me iba a conseguir allá era como que 10 veces más de lo que yo seguía ganando siendo el goleador de Heredia. Entonces yo, ¿Recordás a qué país era o el nombre del equipo? no me acuerdo, yo solo me recuerdo que era Asia, a uno de los países asiáticos. El equipo pues era de media tabla, prácticamente un equipo que te puedo Tal decir. vez China, Japón, por ahí. No recuerdo bien, no recuerdo bien qué país era, pero no era ninguno de esos dos. No era ninguno de esos dos, pero sí era un país, pues tampoco capaz y en temas generales no era mal, pero, o sea, con el simple hecho de salir a otro país, Sí, claro, sin es este, distinto, ¿no? para mí era, uy, no, porque ahora que fue a Venezuela me pude dar cuenta que allá es grande, porque mi sueño nunca se terminó de querer salir al extranjero, y fui en Venezuela la infraestructura que tiene, uy, no, para jugar fútbol. No, es otro nivel. O sea, te lo digo, está bien marcado. Venezuela como selección mayor o inferiores tiene 6 estadios de cada equipo venezolano que están pintados de vino tinto, donde pueden usarlo la selección. Ahorita se acomodaron a Maturín, donde yo estaba, en el equipo donde yo estaba, porque ahí es bien húmedo, es un calor como Petén. Entonces, ¿qué pasa? Sí, Con los equipos que llegan de la altura o que llegan con un clima más o menos, la sufren ahí. Entonces, la selección de Venezuela, ellos llegan muchísimo antes a los entrenamientos allí, o sea, a adaptarse a ese clima porque vienen también de otros lados y al final les termina, y no adaptarse al clima, al sol, porque no hay sol. El tema es de que juegan a las 6 de la tarde y se siente mucha humedad porque el estadio es bien cerrado, entra poco aire. Entonces, como ya se fue el sol y quedó todo el vapor, se siente que hay humedad demasiado y mojan la cancha. Entonces ellos se adaptan a eso porque en donde ellos entrenan, que está su centro de alto rendimiento, que se llama Isla Margarita, que nosotros fuimos como equipo, que fuimos a hacer unos amistosos ahí con las selecciones. El centro de alto rendimiento de Venezuela, que te digo yo que es impresionado. O sea, tienen 300 habitaciones con tarjeta, cada puerta se abre con tarjeta, como que fuera un hotel, wifi por todos lados, eh, un, un área de videojuegos, dos PlayStation 5, mesas de billar, mesas para jugar dominó, mesas para jugar eso que parece pinball, eh, mesas para jugar futidos, ¿qué otra cosa había? Para jugar ping pong. o sea, Pero áreas recreativas para los jugadores. claro, en cierto, hay reglas, hay horarios, tienen cámaras por todos lados. Afuera en las instalaciones tienen el área de piscina con churrasquera, una malla que divide esa área con una área grande, que es un poquito más del área grande. Está el área marcada y hay un espacio como que fuera un medio campo donde calientan y entrenan los porteros específicamente. A la par hay una cancha grande donde se entrena la selección, es natural. A la Mm, par tiene una sintética que cuando llueve o algo, porque no se va a arruinar eso, porque usan mixto y todo, los pasan a la sintética. A la par de la sintética hay otra de grama natural enorme, que cuando fuimos ahorita la tenían en mantenimiento, no se podía usar. Pero, o sea, imagínate, 3 canchas grandes, de la parte para entrenar los arqueros, la parte de piscina y churrasquera. Ah, y en Venezuela juegan mucho eso, se me olvida, pádel, pádel, claro. pádel, va. Pero el pádel allá se juega con las raquetas y también lo juegan nada más así, o sea, como que fuera un tenis fútbol. Entonces, habían 2 canchas de pádel, o sea, como para jugar tenis fútbol encerrados ahí, como parte de recreación de ellos en su tiempo libre. Ahí concentran a las selecciones, a todas. Llegan en avión, porque es una isla, solo hay ferry, hay barcos y en avión. Entonces, ponerle en ese entonces.
todo eso a mí me dio otra perspectiva de lo que nosotros estamos en De lo que es el infraestructura. fútbol. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que cuando yo llego a Cobán y el resto de historia hasta el día de hoy, yo me crecí así. La vida para mí no fue fácil. Muchos piensan que yo soy así porque la vida para mí fue fácil y no es fácil, no fue fácil. Entonces, a mí me tocó pasar un montón de problemas, obstáculos o lo que sea. Y viví un montón de momentos, buenos, malos, regulares o lo que haya sido. El fútbol te da eso, te da momentos buenos, momentos malos. Yo me quebré en el 2013 contra Cremas por hacer un gol. Yo era muy ambicioso a hacer goles, a jugar, a estar siempre activo. Pasé 5 meses para recuperarme. No fue fácil. Uy, no. Yo cada día decía no volver a jugar, porque pensaba que no iba a volver a jugar, que no iba a quedar bueno, porque en ese momento, con la edad ¿Qué que fue lo que te quebraste? yo me quebré, Exactamente. yo me quebré el peroné, Ok. pero viste que antes, ya no es como ahora, pues ya hay más especialistas para Ahora operar a es una más sencillo. persona que es futbolista de alto rendimiento, porque al final somos de alto rendimiento, que vengan a decir Claro. que no somos profesionales, mentira, porque o sea, estamos en nuestra liga y somos profesionales, que a veces no podemos competir a nivel internacional, pero pasa por muchas cosas. O sea, no es solo que la comida, que hay que dormir bien, pero las canchas donde nos entrenamos, o sea, tampoco es que sean las buenas. De arriba se mira un espectáculo, la gente cree que están bonitas, pero en realidad eso no es una grama. Y vos no me vas a dejar mentir, porque ya tenés la experiencia de ir a ver otros estadios en otros lados. Eso es una mesa de billar, pues. Sí, es totalmente distinto ¿Entendés? la calidad. Y así, cuando yo llegué a Venezuela, los primeros días, a mí me tocaba hacer así, porque me pasaban todos. O sea, me pasaban todos por enfrente. Y yo decía, ¿esto qué? Vuelan. Entonces después empecé a agarrar el rollo, pa, pa, con la pelota, porque mira, o sea, era de que te daban una pelota fuerte y era de una control orientado para adelante o control orientado para salir para otro lado. Porque la pelota venía, uy, como que te puedo decir, no había margen. Si dabas un pase malo, porque ya de verdad te equivocabas Veras, no, que te exigía el otro, ¿me entendés? Y, claro. y todos los días era competencia. No, que chamo, que tú eres mamá huevo, que no sé qué, que hay que ganar, que... La pretemporada, perdías en el último trabajo, que ya eran reducidos, de 5 contra 5 y tocaba hacer 6 minutos de intermitentes, de 10 por 10. Entonces nadie quería perder. ¿Entiendes? Entonces se volvió una competencia. Uy, no, mira, patadas, que agarrones, que alegatas, todo, todo. Y ya terminaba todo y un mate de risa con todos. ¿Entiendes? O sea, y entonces, ¿qué pasa? Que yo llego a Cobán, me logro salir de esa parte. Pasé 2 años en Cobán, firmé un año más. Y tal vez en su momento nunca hablé de mi salida de Cobán. Yo a Crema le había dicho, si no estoy mal, 2 o 3 veces que no, que yo estaba bien en Cobán, que no me quería ir. Pero empezaron a haber motivos para mí para irme, porque yo era una persona que tenía muchos roces siempre con extranjeros que venían, que eran nuevos y que querían imponer sus reglas, cuando a mí no me parecía eso. Pero ¿por qué pasaba? Porque los entrenadores al final pues son extranjeros, entonces uno es nacional y uno termina adaptándose a ellos. Y a ellos me refiero a los extranjeros, o sea, que vienen a querer imponer reglas dentro de un camerino, cuando para mí ellos deberían de venir a adaptarse acá. Pero ahora, eso lo pienso ahora, porque fue Venezuela y me di cuenta, pues, ¿me entendés? Allá me pusieron, mira, tú soy extranjero, espera tu turno, acá nosotros somos los venezolanos, acá mandamos nosotros en el camerino, los capitanes Primero somos el nacional. y este, exacto, los capitanes somos este y este, y los extranjeros pueden opinar, pueden hablar, lo dialogamos y todo, pero los capitanes somos acá. Eh, el entrenador o los entrenadores allá, todos son nacionales, todos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos siempre con el nacional, al extranjero, palo y extra, ¿me entendés? Entonces, yo me fui de Cobán porque a mí me dijeron en su momento que yo me quería ir porque yo me estaba ofreciendo a los equipos, a otros equipos. En ese momento yo andaba muy bien, la verdad. Yo llevaba 2 torneos bien en Cobán, por eso me estaban buscando equipos, pero a mí me dijeron de que no, que yo era el que me estaba ofreciendo.
que al final hoy en día se volvió algo común con tener representante y que el representante sea el encargado de que mira, te tengo a este jugador, te tengo a este jugador, entonces ese es el ofrecimiento. En su momento yo todavía no tenía representante y me dijeron eso, yo así como que no. A mí ya me habían buscado 2 veces, 3 veces los cremas, le he dicho que no, que yo estaba tranquilo en Cobán, que no me quería mover. Pero llegó un momento donde yo quería, pues, la parte económica mejorarla, porque yo sabía que llegaban jugadores fuera de nuestro país que se los vendían bien y venían a ganar más de lo que uno tenía, siendo uno figura, referente en los equipos o referente en el equipo en ese momento y andando bien. Algo que iba a exigir, pero con argumentos, cosa que no sucedía. Entonces terminé así como que dice, entonces mejor, allá me ofrecen un mejor contrato, una mejora salarial, voy a estar en otro lado, voy a ir a lucharla, no voy a estar acomodado. ¿Me entiendes? Un montón de Esa, cosas, un montón de factores. esa salida de Cobán fue muy difícil para ti. Claro, y la gente hasta el día de hoy, o sea, yo no sé qué, cuál es el problema conmigo. Yo volví y hace poco me decían, ¿vas a volver a Cobán? Yo, no, no me han hablado, o sea, ¿te gustaría? O sea, las puertas están abiertas de mi parte. Pero ¿qué pasa? Me dicen, no, pero es que mira, fíjate que te critican mucho. Me tocó volver, me criticaron un montón. Salimos campeones, medio hablaron de eso, poquito ruido hicieron, terminó eso, se olvidaron del campeonato y hoy adoran más a otra persona que se fue a otro equipo, que no dejó nada prácticamente, solo porque hizo goles. ¿Cuántos goles hice yo en Cobán? O sea, si no estoy mal, y creo que vos más que nadie has de tener la estadística, me quedé creo a 4 goles de pasar al máximo goleador en Liga Nacional del equipo. O sea, digo, ¿qué pasa? Mi persona, o sea, ¿qué les hice? Porque me puse la máscara en uno de los partidos. ¿Quién no se va a enojar que te estén gritando, que te saquen la madre, que te maltraten cuando fuiste alguien importante en el club y que por motivos que yo no dije y que no hablé, ¿para qué? O sea, yo me fui, pero, ¿me entendés? O sea, volver a un lugar donde para mí ha sido una de mis casas y he querido mucho el club, que hice muchas amistades, terminen diciendo de todo nomás a salir al calentar, incluso hasta gente que yo creí que eran amigos, que por eso yo mi círculo lo volví bien pequeño ahora y me empecé a alejar de un montón de gente porque al final uno trata de ser sincero, porque soy así de sincero, tengo mi carácter y a veces cuando digo las cosas se enojan por la forma en que tengo de decirlas, termino cayendo mal, pero yo prefiero eso a ser falso o ser sarcástico o estarte viendo la cara y decirte sí, todo está bien cuando no está bien. Entonces, porque a eso estamos acostumbrados hoy en día las personas, ¿no? A que no te digan, ah, sí, él tiene razón, está bien, aunque cuando uno no atiende, ¿me entendés? Y eso ¿Fue lo, difícil ese regreso a Cobán? tal vez no, porque siempre fui fuerte, o sea, a mí nadie me regaló nada, me tocó lucharla ya, cuando en el inicio de esto te lo contaba un poco, como fue mi infancia. Entonces todo eso a mí me hizo crecer, me hizo hacerme fuerte, tener mi carácter. Eh, entonces yo dije, bueno, se lo dije en su momento a don Patricio y me dijo, por mí vas a volver, yo quiero que volvás, está bien, yo vuelvo, volví. La gente, todos los partidos de él, no pasa nada, decía, no pasa nada, no pasa nada. Y le seguía dando, o sea, entrenaba, me iba al gimnasio, me operaron del apéndice, regresé de la operación del apéndice, salimos campeones, gracias a Dios yo hice el gol. Y poquito hablaron de eso, Oh, como te digo, o sea, ese gol, ¿qué recordás de ese momento al marcar el gol? pues mira, en esas instancias, siempre he pensado, las instancias no se juegan, esas instancias no se juegan, se ganan. Y para salir campeón teníamos que ganar a todos los equipos que enfrentáramos. Y no es que todos hayan sido fáciles, pero sabíamos que el más difícil iba a ser Shela, por lo que presentaba siempre a Marín en sus planteamientos. Y así fue. O sea, y no estoy diciendo que los cremas hayan sido fáciles porque se nos complicó. La ventaja fue que nosotros ganamos el partido de ida y en el partido de vuelta que estábamos más o menos parejos en el tema posesión y ataques, que estábamos, que atacaba Cremas, que atacábamos nosotros aprovechamos las que tuvimos y al final siempre lo he pensado, siempre lo he dicho, el fútbol es de emociones y de momentos. Y uno como jugador, cuando te meten un gol, por tu cabeza pasa, ay, no, ya vamos perdiendo, ahora cómo salimos de esto. Entonces, si le pasa a todo el grupo, al 11
o los que están jugando, es complicado salir de ahí, pero si le pasan a un par nada más, los demás te sacan. Pero ¿qué pasa? Tenías 14.000 personas en una semifinal metidas ahí en el Verapaz y le metemos gol. Y la gente, o sea, ¿me entendés? Entra ese nerviosismo, la legata entre compañeros, que te echas la culpa el uno al otro, la parte emocional de nosotros se va hasta arriba. Entonces, yo había fallado un par de ocasiones, porque como te digo, o sea, las canchas de nosotros no son las mejores. Fallan los grandes futbolistas en esas canchas, que son una mesa de billar, no vamos a fallar nosotros en nuestras canchas. Y, y luego pasamos a la final, que comenzando el partido contra Antigua, hay una pelota que regresan para atrás y a Mena se le pasa, yo se la gano. Y yo en ese momento, pues la decisión mía no fue la correcta, porque yo en vez de seguir con el balón, dejarla correr a donde la dirección que llevaba, yo lo que hago es cruzarme la Mena para que él no intercepte esa pelota o con su cuerpo no me haga a mí desbalancearme, cuando al final me logró desbalancear un poco y yo la tiro hacia afuera, o sea, iban que menos de 5 minutos y la gente va a maltratarme, ¿me entendés? O sea, como te digo, son emociones, no pasa nada, o sea, es la emoción del partido y todo, pero aún así eso molestaba, ¿no? Molesta, 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 decía, "Ah, bueno, pasa nada, no los voy a escuchar, no los voy a escuchar". Y cada vez que tocaba la pelota yo, de repente no hacía algo o perdí una pelota y estaban, que sí, que saquen, porque siempre pasó eso, en toda mi estadía en Cobán siempre pasó eso. Todo decente, algo, saquen, no sirve para nada. No sé. Entonces, ese partido era así, que había tanta gente que yo ni prestaba atención a nada, pues. Y ya no presto atención a nada, me pueden estar diciendo lo que sea, que al final yo estoy jugando, estoy metido en lo que estoy haciendo y no se me daba. Yo tenía ahí, tuve una oportunidad de una jugada de Anderson que la pelota pasó entre un montón de piernas y yo reacciono ya tarde porque yo iba en velocidad y la tiro para arriba y empezaron que sí, que me sacaran, que no sé qué, que allá. Luego en esa jugada que me salió un golazo, la verdad, yo voy a buscar la pelota a un saque de banda, donde me junto con Delfino, con Calderón, cosa de que capaz yo ni tenía nada que hacer ahí porque yo era el centro delantero, cosa que a los entrenadores no les ha gustado mi forma de ser centro delantero, por lo mismo, que a mí yo no soy un centro delantero que le gusta estar parado en el área esperando una pelota. A mí me gusta tener la pelota, me gusta jugar con la pelota, puedo jugar muy bien de espaldas, pero a veces prefiero ir a buscar la pelota porque con el pasar de los años y la experiencia que he ganado, pues se me abrieron otras posibilidades de saber jugar con la pelota. Entonces, es por ello que a veces me cuesta eh, jugar de 9 porque los entrenadores no les gusta, que prefieren un 9 de 1,90 que te aguanta más la pelota, que te va a ganar un centro. Yo tengo goles así en Heredia. El chiquitito pasaba, boom, corriendo adelante de los centrales, gol de cabeza. El chiquitito pasaba la pelota y boom, les ganaba en velocidad o en fuerza, gol. Entonces, En Cobán es el equipo donde vos tenés más partidos oficiales de Liga Nacional. así es, en Cobán. Entonces, todas ¿Qué? las estadísticas son las que a mí a veces digo, pues, o sea, ¿qué ve la gente? ¿O por qué el motivo? ¿O por qué ¿cómo se podría decir? ¿Crees que la afición ha sido injusta contigo? Tal vez no todas. Al final, viste que cuando uno comenta o hace entrevistas en el momento de calentura o partido, uno dice cosas que se malinterpretan y capaz uno no deja el mensaje bien claro y son cositas que a uno lo terminan, pues, tachando mal, ¿no? Pero al final yo, eso de amor y paz, tal vez me moleste en el momento, ahí se me pase y pues, la gente va a eso, a desestresarse, a gritarle a uno. Y es complicado, ¿no? Porque se supone que al rival es el que le deberían de maltratar. Yo cuando voy a otros estadios de acá, me maltratan, no pasa nada, más bien digo, bueno, pues, que griten, están en su cancha. Pero comenzar un partido con tu gente y que te maltraten es complicado. No sé si pasará por allá donde estás vos, eh, pero acá, ¿Crees que eso te afectó mucho? no, fíjate que al final son cosas de que Juan Carlos Elías lo decía, el profe Juan Carlos. Creo que al final es el precio de ser un jugador de fútbol, porque siempre va a ser criticado, bien o mal, va a ser criticado. Lo que haces bien, capaz si, no sé, en un partido hiciste 3 goles y fallaste un penal, sos el malo.
porque capaz si al final te termina empatando el otro equipo y quedan 3-3 y dices, ah, pero si hubiera metido el penal ganábamos, ¿me entendés? Entonces, lo malo, Sí. lo malo se enmarca más que lo bueno que haces. Y Ahí, salimos si, si, campeones. si pudieras cambiar algo en Cobán, ¿qué cambiarías? Tal vez, tal vez haber buscado la manera de llegar a un buen acuerdo y no haberme ido, tal vez. Eh, ¿Desearías no haberte ido de Cobán Imperial? lo he pensado, o sea, no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado. Capaz de ahí siguiera ahorita, capaz, pero soy atacante. Si te das cuenta, en todo el mundo los atacantes son los primeros en irse cuando no haces goles. Entonces, a mí me piden goles, pero si yo juego de interior ahora o juego de extremo, que están un poquito más lejos del arco, que tenés que ayudar a defender, cosas así, tu porcentaje de goles va a ser distinto que cuando estás jugando de 9. Y yo donde más he rendido es jugando de 9. Pero mucha ¿Te sentís más cómodo jugando como 9 que como extremo? Claro, porque pues estoy más cerca del arco. O sea, mi estilo de juego es distinto a lo de todos los 9 que pueden haber. Aparte tengo la ventaja y que también eso no lo traje de nacimiento, sino que lo practiqué, el manejar los dos perfiles, porque soy zurdo natural, pero si a mí me dejan una pelota para definirlo con la derecha, no tengo ningún problema. Incluso muchos pensaban que yo era derecho. Cuando llegué a Venezuela me dijeron que yo era derecho y nada que ver. O sea, pero porque siempre que me cubren a mí el otro lado, fila habitual, yo trato de una manera de salir para el otro lado y me acomodo la pelota tranquilamente. Entonces, muchos piensan que yo soy derecho, como no es así. Pero sí, esa parte cambiaría tal vez, pero al final uno no sabe el futuro. Uno no puede cambiar eso, tampoco uno, capaz si uno va tratando la manera de que el futuro sea diferente y uno lo puede encaminar, pero al final no sabes con qué te vas a topar. Porque hoy en día, como te digo, pueda que estuviera todavía en Cobán o pueda que ya me hubiera ido y estuviera en otro equipo. ¿Qué Entonces, mensaje le darías ahorita a la afición de Cobán que te está escuchando no, o que va a escuchar este podcast? no, pues nada más que sigan apoyando al club. Siento que siempre ha sido una buena afición, más sin embargo, pues por X o Y razón, está esa parte donde Cobán, cuando anda bien, antes apoyaba mucho. Ahora he visto que andan bien y es la misma gente que llega. Pero cuando se llegan a instancias finales, abarrotan el estadio, peleándose el graderío, peleándose todo. eh, Porque sí es una gran afición, pero estamos acostumbrados a que aparecemos nada más en instancias finales. Y cuando el equipo está y andan las malas, uno es muy vicioso, muy observador ahora, uno se da cuenta de la gente que llega, ¿no? O sea, son contados las personas que siempre están en las buenas y en las malas. De ahí vienen los que comentan en las redes, en perfiles falsos, en perfiles propios, que de repente hacen comentarios no como personas ¿Aficionado? críticas, sino que la crítica que hacen es como que fueran entrenadores. Y para ser entrenador, primero, pues uno que juega, termina sacando un curso donde te dan la teoría y esa teoría nada más va a ser el requisito para pasar las pruebas y que te den tu licencia, porque lo que vas a poner en práctica es lo que aprendiste o lo que crees que es lo mejor para el equipo. Porque uno ya jugó, poner en mi caso, ¿cuál sería mi fuerte? El ataque. Como entrenador sería el ataque. De defensa, me toca jalar a un asistente que sepa trabajar a la defensa. El asistente, el preparador físico, que es su rollo, y el preparador de arqueros, que sería un arquero, ¿no? Porque no voy a traer un defensa que me prepare los arqueros, porque es algo ilógico. Entonces, así se conforma un cuerpo técnico, y yo trabajaría la parte táctica, enfocándome más en el ataque, porque fui atacante, sé cómo me moví, sé cómo se mueven los delanteros, es más fácil para mí ver eso. Entonces, esa sería. Podríamos decir que vos cuando termines tu etapa como jugador te vas a dedicar a ser director técnico entonces. Mira, no lo descarto, pero hoy por hoy mi pensamiento es poner en práctica mi carrera, bueno, una de mis carreras, que si hoy viene una empresa y me dice, mira, quiero que me administre la empresa, que seas el gerente general, no tengo experiencia, la puedo adquirir porque mi carrera, pues, todos mis 5 años
fueron de administración de empresas. Saqué una maestría en negocios con mención en el desarrollo y evaluación de proyectos. Entonces toda mi vida fue números, fue práctica y hoy por hoy estoy sacando otra carrera, entonces que se me relaciona un montón y que me hace ver las cosas de otra manera y que pondría en práctica eso, ¿no? Porque al final nosotros tenemos una etapa y después de esa etapa tenemos que ver qué hacer también, porque eso es mentira de que dicen, ay, que sí, que el jugador gana bien, que terminó de jugar y no ahorró, de qué te sirve ahorrar si después no trabajas, el dinero se gasta. O sea, ninguna persona que no sea jugador, lo que persona que sea, si no trabaja y solo quiere vivir de su ahorro, es mentira. Es mentira. A menos de que sean Cristiano Ronaldo y Messi, ¿no? Que ya ganaron millones. Claro. Pero en nuestro medio o en el medio centroamericano es diferente. O sea, no puedes comparar lo que uno gana acá, que sí se gana bien, pero uno entre más gana, más gasta, porque a uno le gusta darse sus ciertos lujos y vivir la vida, ¿no? Eh, ya después tocará ver qué hacer, pero no te puedes dar ese lujo. Creo que ni Cristiano se lo daría con toda la plata que tiene, porque es un tipo que le gusta estar bien, que compite, que no ha dejado de jugar con la edad que tiene y que sigue compitiendo a alto nivel. Bien pudiera estar tanto él como Messi hace 5 años tranquilito en su casa, viendo el cine, que tiene su propio cine, su propio gimnasio, que Ujú. pueden vivir donde quieran y no lo hacen y tienen millones en las cuentas, ¿me entiendes? Y uno acá, que prácticamente sería un simple mortal, por decirlo así, con el Claro. tema económico, o sea, si yo dejo jugar hoy, yo tengo que ver qué hago, porque voy a gastar mañana, pasado, hay cosas que pagar, porque uno quiere tener más cosas. Responsabilidades, claro. Exacto, entonces los ahorros se van rápido. Mira, te voy a decir unos nombres y quiero que me digas qué club es el que más te ha marcado como jugador en tu carrera. Heredia, Xelajú, Cobán Imperial, Comunicaciones, Antigua o Monagas. O Ban Imperial, sin duda. Eso no, en ese ¿Por sentido, qué? sí no ha habido discusión en mi sentir. Porque primero es el equipo donde más años pasé, donde muchas buenas experiencias tuve, tanto como malas también, pero es parte del fútbol, parte de la vida, y porque desde que comencé a jugar siempre me ha gustado ganar, conseguir cosas. De manera colectiva se ganan las cosas y nos tocó perder en manera individual y colectiva, perdimos y perdí eh, 3 finales, cuatro. Y con Cobán salí campeón. Logramos como grupo salir campeón, volver a marcar una historia en un equipo que tenía 18 años sin lograr un campeonato y que llegaba y que me tocó llegar cuartos de final, semifinales, cuartos de final, semifinales y que nos decían el llamerito y el llamerito, que nos hacían burla. Y, y se logró, ¿no? Al final con el 1-0 con gol mío, como te digo, por eso me quedó muy marcado, porque al final el fútbol es de manera colectiva, pero el hacer cosas individuales te llenan de mucha satisfacción porque sabes que lograste el objetivo y que aportaste para que ese grupo eh, lograra el objetivo desde que uno inicia un torneo, se traza, que es campeonizar. En el camino hay bastantes obstáculos, pero gracias a Dios nos llevó a ser fuertes como grupo, como equipo, donde tuvimos altos y bajas. eh, donde nadie creía que yo fuéramos a salir campeones porque habíamos arrancado el torneo mal. En el camino se fue acomodando todo, nos fuimos haciendo muy fuertes y logramos terminar en los primeros 4 lugares, cosa que aquí en Guatemala no Mira, se marca mucho. y Cobán Imperial te llevó a selección nacional, ¿o no? No, yo había estado en selección nacional en Heredia. Cuando estuve en Heredia fui a sub-20, estuve en selección mayor en el 2011, jugué Copa Centroamericana, yo tenía 20 años con Almeida. Cómo viviste tu primera convocatoria a selección nacional? No, emocionado porque pues al final es lo que nosotros queremos, ¿no? Representar al país en su momento sin saber la magnitud que eso representa, ¿no? Porque estás entre los ojos de todo un país donde vas a ser. ¿Dónde estabas cuando recibiste esa la noticia? En Heredia, estábamos en Morales y Zabal.
Eh, ¿Pero te recuerdas exactamente el momento donde estabas cuando te dijeron que Cuando estabas voy a convocado? sub-20 primero, yo estaba acá en Petén. Yo recién había empezado, yo estaba en mi casa, acaba de llegar un entreno. Cuando veo que me está un montón de llamadas perdidas. Y, y llegando a la casa, agarro y llamo. Aló, le digo, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Llegando a la casa, mira, alistate que salís en el bus de las 8 de la noche para la capital. Yo, ¿cómo así? Vas para selección sub-20. Y yo, ¿y ahora? Y, y me dice, mamá, ¿qué pasó? Me voy a alistar mis cosas, tienen que ir a dejarme. ¿Para dónde tú me dice? Para Guate, dice que estoy convocado a selección sub-20. Así, maletincito, a subirme al bus y agarrar para la capital que nunca había ido. Nunca en la vida había ido a la capital. Yo En llegué bus. a la capital en la madrugada, en el bus. ¿Cuántas horas fueron desde tu casa para... 9 horas de camino, yo me dormí en el bus. Cuando desperté estábamos prácticamente llegando a la oficina de zona 1. ¿Y ahora qué hago? Me dijeron, ahí tenés cuidado, que vas a agarrar tal taxi, vas a decir que vas para tal zona. En ese entonces, viste que casi no conocían dónde quedaba la Federación de los Taxis. Y yo le digo, mire, mira que voy a zona 15, allá por Vista Hermosa, a la Fede Food. ¿Dónde queda eso? Pues mire, yo no sé. A mí solo me dijeron que era esa dirección. Y Yo, entre yo, todo yo- eso, me hice un amigo de taxista, don Cristóbal. Todavía me acuerdo de él. Mira, cada vez que ir a la capital, él me decía, cada vez que ir a la capital, llámeme. Yo vengo a cualquier hora acá a buscarlo y lo llevo y no le voy a cobrar mucho. Y así era, mira. El señor me cobraba que 30, que 50. Yo iba a veces bien lejos y le decía, mire, ¿será que? Bueno, me llevó a su casa, conocí a sus hijos, me llevó a un pueblito donde ellos jugaban ahí. Llegué a jugar con ellos también ahí en la Chamusquita. Mira, así, o sea, me topé con gente muy buena también. Eh, yo imagino que esas 9 horas de camino en el bus era nervios. no, imagínate ser llamado a selección, luego me volvió cuando quedé fuera, porque yo quedé fuera de sub-20 una semana antes del premundial. Ahí sí yo extrañaba, en ese entonces sí extrañaba mi casa, porque yo nunca había salido así. Yo me estuve un mes y medio encerrado en el proyecto Gol, cuando el proyecto Gol lo acababa de iniciar, que lo acaban de hacer, 2 niveles tenía. Ujú. Nosotros nos quedábamos en el nivel de abajo, con las literas. Feliz éramos nosotros ahí, éramos 6 en un cuarto, literas. No, imagínate todo lo que pasamos ahí, hacíamos ¿Te bromas, acordaste de tus compañeros cortábamos todavía? el pelo bueno, algunos que se dejaban les cortábamos el pelo en la noche por molestar. Una ¿Te acordás todavía de tus compañeros de cuarto? Claro, compartí bueno, había uno que no me acuerdo bien, pero le decían Mono, Lizabal, un grandote, él de Cremas, un centro delantero grandote. Se enojaba que lo llamaran por su nombre. A mí díganme Mono, decía. Gerson Lima, Cristian Lima, Marvin Ceballos, Elías Nocken de Derrarte, Henry López, eh, Minor que está en México, el portero, Moreno, Sixto Betancourt, el Flaco García, el otro portero. Algunos que me pasan, va, que me fueron los nombres. El Lemus, el central que está en, en Aurora. ¿Quién otro? Estaba Rafita, un central de los Rojos, grandote. ¿Quién otro estaba? Muchos jugadores al final que comparten en selección. Y mira, ¿y cómo fue ese paso que hiciste de la selección sub-20 a la absoluta? Ahí mismo, ¿Dónde o estabas? sea, ponele cuando nosotros no teníamos entreno con la sub-20 en la mañana, algunos 6 7 nos mandaban a entrenar con la mayor. Y todo ese proceso lo viví, luego yo regresé a Heredia, empecé a hacer goles. En su momento Almeida dijo que yo solo hacía goles en Heredia y que por eso no me llamaba a selección. Me terminó llamando a selección cuando terminé de goleador y me lo dijo así, me lo dijo, el señor me lo dijo, en su momento a mí me molestó y me dijo, estaba comiendo yo tranquilamente, yo siempre fui bien reservado con los entrenadores, no me gustaba hablar mucho, todos los saludaba, que buenos días, buenas tardes y hasta ahí, provecho y listo. Eh, Se me acercó y me dijo, me tocó la espalda. ¿Cómo estás? Me dijo, bien, gracias, profe. Le digo, mira, me dijo, te llamé nada más porque metiste 13 goles, pero todo lo hiciste en Heredia. Así. Ah, está bueno, le dije, está bueno. Yo dije, pues me llamó por compromiso, no voy a jugar. Terminé jugando. O sea, yo en los entrenos, yo no, o sea, no me guardaba nada.
y le tocó ponerme a jugar. Jugué a la par de Campoyo de centro delantero, me tocaba jugar a veces de volante por izquierda, y todo eso, pues por eso fue que yo aprendí a jugar en otras posiciones y que como me vieron haciendo goles, todo después era que si yo no metía gol en un partido o algo, no, que no hace goles, pues estoy jugando en otro lado, no estoy jugando en la posición habitual. Y en selección me costó por eso, porque me tocaba luchar mucho con los centrales, me quedaba solo y cuando me tocaba jugar de extremo, pues era diferente. Entonces Claro. necesito gol. Ahora es diferente porque pues ya están bien marcados los extremos y nunca fue mi posición natural que la aprendí a jugar porque la aprendí y fue una de las posiciones donde más goles hice en Cobán, porque en Ujú. Cobán hice muchos goles jugando de extremo, con Chapa, con Cena jugaba de 9, con Roberto jugaba de 9 y después me ponía de extremo. Entonces, siempre me buscaron la vuelta al final los entrenadores de ver cómo me acomodaban para que yo no estuviera muy lejos del área, porque sabían de que yo estando cerca del área podía hacer daño. Y hoy por hoy te puedo decir que en Guasta jugué todo un torneo interior de interior. Eh, el torneo pasado todavía Sopeño me puso a jugar de doble contención. Imagínate qué te puedo decir, de doble 5, sabiendo que toda mi vida jugué de delantero, me manda a jugar de doble 5. Entonces, son cosas que al final digo yo, bueno, pues no pasa nada, la gente puede decir, hablar, criticar, lo que sea, yo sé cómo soy, cómo juego, dónde he jugado, cuáles son mis posiciones más fuertes y cuando me toca jugar en otra posición me toca hacerle ganas y tratar de hacer lo que me corresponde en esa posición. Y listo. Hablando, hablando de Guastatoya, Robin, 500 partidos en Liga Nacional. No es poca cosa. No, pues, ¿qué te puedo decir? Son muchos años de jugar. Gracias a Dios, pues me tocó jugar desde que inicié pues, en Liga Nacional. Eh, Siempre he jugado, me la he rifado siempre por ganarme un puesto. Nunca me han dicho, que tienen preferencia con tu persona. A veces lo creyeron así, pero al final siento que si yo jugaba y jugué con muchos entrenadores siempre titular, fue porque siempre me ganaba el lugar. Siempre me ganaba el lugar eh, por mis características, por lo que jugaba, por lo que hacía. Y a todo eso, pues logré llegar a 500 partidos en Liga Nacional. Como profesional, tengo como 530 y algo, contando los de selección y los de Venezuela, que eso ya es a nivel profesional, ¿no? Pero en Liga Nacional sí tengo ya más de 500 partidos, que la verdad se escucha poquito, ¿no? Capaz que se escucha mucho, pero es parte de un mérito y de un logro no personal también, porque no es fácil llegar a 500 partidos, no es fácil Mucha mantenerse. disciplina también, ¿no? Por eso te digo, no es fácil mantenerse. eh, y no solo por lograr hacer eso, sino que jugar y tratar de hacer bien las cosas. O sea, tengo más de 110 goles, más de 100 goles, 110 goles en Liga Nacional. Y que me da risa a veces cuando dicen, que no mete goles, ¿de dónde tiene tantos goles? Pero pues ahí están las estadísticas, están los videos. Y en esa parte yo me siento tranquilo, ¿no? Si yo hubiera jugado, tal vez fueron como 3 4 años por ahí, que esos 4 años lo hubiera jugado siempre cerca del arco, tuviera más goles. Porque recuerdo que cuando yo llegué a Cobán, me tocó jugar de volante por izquierda con Chapa, de volante por derecha con Julián Trujillo, porque pues estaban los delanteros, estaba Tinoco, estaban todos que no los podían sacar de su posición habitual y les tocaba acomodarme en otra posición. Y así, o sea, y pasaron torneos así donde me hacía que 3, 4 goles jugando de volante. Cuando mi mayor promedio de goles siempre estaba entre 7, 9 goles, jugando de extremo o jugando de 9. Contame, en Guastatoya, tu último torneo, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Mira, pues yo tuve una lesión. Primero que nada, yo terminé el torneo pasado, no este que pasó, el antepasado, con un dolor en la pubis y un dolor en el aductor derecho, cosa que nunca, pues me hice examen y me hicieron exámenes. Yo mantenía ese dolorcito que me pasaba, me volvía. Luego de venir de descanso, fui con mi primo Melvin Vázquez, que él es traumatólogo. Le conté que tenía, me revisó, me mandó a hacer exámenes. Y yo tenía una ruptura en la inserción del
del músculo abdominal con el aductor y tenía punto pubalgia, que el punto pubalgia si no fortalecía o si no seguía fortaleciendo o por exceso de fortalecimiento, tenía que parar. Me preguntó mi primo si hacía mucho abdominal y siempre he tratado de mantener esa parte. Entonces me dijo que no podía hacer más nada, que lo del aductor me dijo que tenía que hacer reposo. Al final me inyectó y todo, me puso esteroides para acelerar la El recuperación, proceso de recuperación. para acelerar la recuperación, porque yo le dije que quería llegar por lo menos a hacer medio recondicionamiento físico. Cuando me empezó el dolor ya menos, o sea, que ya era, ya había disminuido, porque a mí me despertaba el dolor, durmiendo me despertaba, porque yo me meneaba a veces y sentía el dolor. Entonces, regresé, mi proceso fue acelerado por mi persona y porque querían que ya estuviera también para jugar, cosa que cuando vuelvo se me hizo raro que no me pusieran a jugar si me estaban apurando, ¿no? Entonces yo fue así como que me estabas apurando para jugar, entonces ahora que ya estoy no me pones. Entonces al final lo hablamos con Dwight, todo quedó bien, pasaron más cosas, eh, tuve menos participación, luego que sí, que no, y que jugaba y que no, y ya viste que con la experiencia y todo, a mí ya no fácil me dicen una cosa y las creo, pues, porque ya era muy repetitivo. Entonces, eh, trajo a su gente en la posición donde me tenía jugando, ya no volvió a jugar de interior, cosa que al equipo que teníamos yo prefería jugar ahí. Pero, Mm. pues, más allá, sin embargo, eso terminó una etapa, pienso que en lo personal buena, porque aprendí a jugar en otras posiciones. Me volví un líder del equipo en poco tiempo. Los compañeros y amigos que hice me miraban así, me lo decían. Porque al final traté de tener una buena comunicación con la directiva en el tema de pago, porque viste que aquí en Guatemala pues hay que preguntar eso cada vez que va a llegar fin de mes. Y el motivo de la salida, pues más que todo no pasa por lo futbolístico, pasa por temas económicos. Y, y entonces yo decido que mejor ya no, o sea, que no continuamos y que yo no continúo hasta el día. ¿Ellos querían que tú continuaras Sí, o querían que yo definitivamente? continuara, pero habían cosas que a mí no me parecían y que al final, como te digo, fueron temas económicos, por lo que yo les digo que mejor no, o sea, que mejor hasta ahí llegamos. Ahorita sigo esperando que se comuniquen conmigo porque no, antier me despedí, pero pues me despedí porque ya mucho lo esperé en el tema económico. Eh, lastimosamente ¿Aún hay pagos pendientes? tenemos dos pagos pendientes, tenemos dos cuotas pendientes, no sé qué estará pasando, no se comunicaron conmigo y ni con varios compañeros estamos así. Pero más allá de eso, pues como institución, la gente, el pueblo, pues es bonito. La gente apoya en lo que, pues, en lo que cabe. Eh, la gente es muy amable también, saludan en la calle, no te miran mal. Capaz si en el estadio lo maltratan a uno y todo, pero pues termina el partido afuera de la calle, más bien lo saludan a uno. Eh, pero pues, hasta ¿Y ahora, y ahora qué viene para tu futuro? no, estoy esperando. Tenía varias prácticas ahí con algunos equipos. Como te digo, el tema económico es lo que ha impedido que lleguemos a un acuerdo. Yo recibo mucha información y me han hablado de Coa Imperial, de Misco. De manera concreta, porque tuve un pequeño acercamiento, pero nada formal. eh, pues pienso que sería una de las opciones y tal vez no opción, o sea, sería uno de los equipos donde podría volver tranquilamente. Una vez lleguemos a un acuerdo, que creo que la capacidad económica la tienen. eh, para poder llegar a un acuerdo, poder negociar. Más sin embargo, como te digo, fue un acercamiento así, nada formal, solo fue un par de palabras, dos preguntas y listo. Entonces ahí quedó. Eh, y ahí me volvieron a preguntar así como que, mira, te hablan de Juan, yo, sí, no, o sea, al final es algo que quedó en un 50-50 y ya, de ahí, como lo que mencionas de Misco, es tema presupuesto también. Tema presupuesto, hablé con Chapa, me conoce muy bien, lo conozco muy bien, compartimos mucho tiempo camerino y él está en toda la disposición de llevarme. Más sin embargo, el tema económico, como te digo,
equipo que maneja una plantilla y un presupuesto alto, que el tema de ellos pasa porque capaz ya llegaron al límite o están en un balance donde no están viendo de dónde pues ampliar para poder negociar. Em, y como te digo, o sea, aquí estoy en casa descansando, salgo a correr a veces, trato de mantenerme ahorita para que cuando logre arreglar con alguien, porque sé que primeramente yo voy a arreglar con alguien. Sin embargo, uno siempre trata la manera de estar bien económicamente y más allá de eso, tener, como te dijera, no pasar por lo que estábamos o estamos pasando todavía ahorita, ¿no? Que en Guasta nos deben 2 meses. Eh, entonces uno busca no pasar por esa situación porque al final, como te decía hace ratos, uno puede ganar muy bien, la gente dice que sí, que ganan bien, que están acomodados o lo que sea, pero uno entre más gana, más gasta o de repente uno compra cosas, por ejemplo, terrenos, ¿sí? y, y al final uno tiene también responsabilidades, ¿no? Como persona, eh, como hijo y todo eso, entonces los ahorros eh, empiezan a disminuir y si no hay ingresos, solo egresos, es complicado, ¿no? Entonces uno busca siempre estabilidad económica. Hoy en día, pues ya uno tiene responsabilidades, como te lo decía, y trata de buscar esa estabilidad, pues para que por lo menos los atrasos no sean de más de 5 o 10 días, ¿no? Porque acá pues es normal, uno se atrasa 10 días y ya te pagan y no pasa nada, pero atrasarte más de un mes sin saber qué va a pasar o sin que se te acerquen y te digan, mira, te vamos a pagar o algo, ¿me entendés? O sea, Ahorita no has recibido comunicación entonces por parte de los directivos de de que Guastatoya, nada. se me hizo raro porque yo tenía muy buena comunicación con Chepito, el alcalde, y con Edwin, el presidente, también con otro par de directivos, que uno de ellos sí me contesta, pero pues al final no es que toma decisiones. Pero hasta el día de hoy te puedo decir que una sola vez, 2 veces, después de que platicamos de que ya no seguíamos por el tema de presupuesto y después de que me respondieron nada más por mensaje de que no había dinero todavía para pagar. Eso fue hace, ¿qué? Más de 20 días, de ahí para acá no he tenido más comunicación con nadie de los que deciden. Sin embargo, sí he hablado con uno de la directiva, como te digo, que al final no es el que decide, pero sí me da así como que me dice, mira, fíjate que todavía no sale el dinero, estamos esperando, pero se me hizo raro porque yo tenía buena amistad con el presidente y con el alcalde, y al día de hoy ya no me contestaron más, les mandé mensaje, no me respondieron, les estuve llamando, no me respondieron. Y es difícil, ¿no? Porque como jugador crees de que hiciste una buena relación más allá de lo laboral, que al final pues ellos nos pagaban o nos pagan a nosotros trabajamos para ellos y en todo trabajo siempre vas a tener una comunicación con el jefe o con el dueño y formas un vínculo entre amistad y trabajo, que más sin embargo yo siempre he pensado, si ya no sigo un equipo, si ya no quieren que siga, van de frente, mira, ya no queremos, gracias por todo, la amistad queda, porque eso es así. Yo hasta el día de hoy, yo de vez en cuando nos saludamos con don Patricio, que ha sido los pocos con los que incluso nos habíamos peleado cuando yo me fui, por lo mismo, porque él y Doña Iracema se quedaron sentidos conmigo porque yo me había ido. Luego que yo volví todo, volvimos a regresar esa amistad y todo. Y como te digo, o sea, eso es lo que queda, ¿no? Más allá de que sean mi jefe o sean los dueños de un equipo y sean el presidente y que te paguen, es como Cremas. En Cremas yo hice mucha amistad con parte de la administración. Eh, en la Antigua, de igual manera, con un par hicimos amistad. Yo me fui, quedamos como amigos. En Shera, de igual manera, yo hasta el día de hoy me hablo con los coaches, con el contador, que son los que manejan eso y que siguen ahí en el club. Los que cambiaron fueron parte de la directiva. ¿Qué te digo? Eh, con selección, con selección con el profe Tena, yo era uno de los que siempre me llamaba. Hoy en día no, o sea, se cortó esa comunicación, pero nos vemos en la cancha, que él va a los estadios, algunos partidos, me miran y nos saludamos. O sea, más allá de que no me convoque algo, yo no tengo por qué reprocharle nada a ellos. Creo que en su momento en lo que
estuve, yo cumplí con lo que ellos me pedían y formamos una buena amistad, más allá de que ellos fueran mis entrenadores, porque es así, ¿no? Eh, de ahí, como te digo, se me hizo raro en Huaca, porque hasta el día de hoy en Heredia todavía hablo con algunos de los dueños, pues tenemos amistad. ¿Es la primera vez que te sucede esto en un equipo de Liga Nacional? Fíjate que sí, porque se me hizo raro, ¿me entendés? Porque al final, bueno, en Antigua que terminamos un poco peleados porque fueron muchas circunstancias, porque el día de hoy yo no terminamos eh, haciendo como que mucha comunicación con los dueños de Antigua, porque pasó algo de que yo los terminé demandando y eso les molestó, pero yo estaba en mi razón, porque no me querían pagar un mes que yo trabajé sin contrato, pero con un documento firmado por el gerente y firmado y sellado con el sello del club, pues ya era algo legal. Eso pasó de 1 de enero al 31 de enero, cuando nosotros quedamos fuera contra Rojos en el 2020. El 2020 fue la pandemia. Bueno, Claro, nosotros volvemos y comienza el torneo. Luego se alarga el torneo porque estaba en tema de selección y Amarini había pedido algunas fechas y, y el torneo se alarga y termina vamos a ver, en febrero. Y yo termino contrato el 31 de diciembre y les digo de que yo no voy a seguir entrenando porque mi contrato terminó. Entonces firmamos un documento donde el 1 de enero al 31 ellos se hacían responsables por cualquier cosa que pasara, o un entreno, un partido, o alguna lesión o algo, yo estaba claro. respaldado con ese documento. Y también se hacían responsables de pagarme el mes trabajado, que al final era un mes trabajado, del 1 al 31 era un mes, cosa que no me lo querían pagar, entramos en discusión, va, pero en detalle de plática y todo, y se cerraron de que no. Entonces me tocó demandar con el Hijo Valle y me le hicieron cansada. A mí me terminaron de pagar en noviembre del 2021, o sea, ese mismo año, pero desde que inició el proceso de demanda, que fue a principios de marzo, empezaron a hacérmelo así, que por una coma, que por una letra, y infinidad de cosas. Y al final terminé ganando la demanda, me pagaron en noviembre, cosa que no les gustó, que sí, que era bien problemático, pero confunden el tema de que uno pelea lo que es con ser problemático, porque yo no voy a venir y voy a buscarme un problema con alguien que no hace nada o que no tiene nada que ver conmigo. ¿Me entiendes? Y ahora con Guastatoya ves ese mismo camino. Posiblemente sí, pero pues sigo dando tiempo todavía. Se le había mandado una carta para el 6. No hay nada, vamos a esperar esta semana con el Diego Valle. Hace un rato terminé de hablar con él. Si pasa esta semana, pues creo que va a tocar demandar, porque pues al final es algo que yo me gané. eh, Claro, Más allá de si no se logró el objetivo, eh, nos dijeron de, nos dijeron de salvar la categoría, y había una remuneración o algo, pues eso fue de palabra. Al final, cada quien cumple o no cumple eso. Yo lo que voy a pelear y no es pelear, pues, sino lo que voy a exigir es mi contrato, lo que me deben. Eh, pero pues siempre y teniendo la esperanza, ¿no? De que se pongan la mano en la conciencia de que uno también tiene responsabilidades, que ocupa ese dinero, ¿no? claro. Bueno, Robin, y para culminar, algo que le quieras decir a la gente que te ha seguido en tu carrera desde Petén hasta el día de hoy. No, pues primero que nada, darles gracias a las personas que siempre están dándome ánimo, que creen 100% en mi persona. Les deseo muchos éxitos y siempre muchas bendiciones, tanto a ellos como a las personas detractoras en el mundo del fútbol. Es normal. eh, no para todos somos los mejores, para muchos somos los peores, pero el fútbol no es así. Es como que te pregunto ahorita si le vas a Cristiano o le vas a Messi, o seas 100% Messi, o seas 100% Cristiano y eso, ¿no? Todas las cosas. Lo mismo pasa acá en el mundo de nosotros, que al final somos futbolistas, pero más sin embargo no creo que lo he tenido claro a lo largo de mi carrera. Uno va a ser criticado siempre, bien o mal, pero es parte del aprendizaje, es parte del proceso hasta que uno termine y culmine su carrera futbolista. Deseo muchos éxitos a todos los que me van a ver. Ah, no tengo más nada que decirles. A todos apoyen a sus equipos, apoyen a la selección 100%. A veces los cosas no van a salir como uno quiere o como uno piensa, pero esto es fútbol y muchas cosas se pueden dar. Más a la gente, pues, les mando un
abrazo y siempre ese abrazo va a ser de gol. Bueno, Robin, muchas gracias por tu tiempo. Fue un honor y un placer compartir este tiempo con vos, este pequeño podcast y a toda la gente que nos ve. Pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales, a Robin Betancourt, lo pueden seguir también en Instagram y a la página de Fichajes GT nos pueden ver en YouTube, TikTok e Instagram. Fue un placer y hasta la siguiente. Muchas gracias, Robin. Jorge, un saludo.